Ustedes, Dios les bendiga. Hoy es miércoles 23 de noviembre del 2016, ya estamos pues a unos cuantos días de que el año concluya y bueno, pues nos sentimos contentos porque pronto haremos 2 años ya en esta tarea, ¿no? Ya 2 años, estamos contentos, gracias a Dios que nos permite estar con ustedes. Les agradecemos el favor de su atención. Vamos a tratar hoy un tema que nos parece muy relevante. Muy probablemente no lo agotemos el día de hoy. Vamos a tocar diferentes aspectos de este tema. Tiene que ver con la familia cristiana, así es que ojalá y sea de edificación para todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir a Dios en una oración y después de esto vamos a presentar a la mesa que en esta noche nos acompaña. Hermano Alejandro, nos llevas a Dios en la oración, por favor. Si gustan inclinar sus rostros. Bendito Señor, Dios grande y Dios todopoderoso. Santo eres en verdad, Señor, porque santo eres tú y santo es tu nombre, bendito Dios. Pues Padre, hoy en esta hermosa noche, antes que nada queremos pedirte, Señor, que tú guíes, bendito Padre Celestial, pues esta mesa, este panel, pues este estudio que vamos a dar, que sea conforme a tu voluntad. Pon en nuestra boca las palabras idóneas, que a cada uno de mis hermanos, como a Miguel, como a Josué, como a mi hermano Evaristo y ese tu siervo nos ponga, Señor, simplemente hablar lo que es de tu palabra, que sea de edificación, que gracias, Señor, te damos por la oportunidad de ser instrumentos tuyos. Al igual te pedimos, Señor, que cada uno de los que nos están escuchando sea para edificación de su mente, de su cuerpo, de sus familias y de sus hogares. Y a todos aquellos hermanos, Señor, que no se ven, como Luis o como Mario, Señor, como nuestras hermanas, Chevy y sus hijas que nos ayudan, al igual que Dylan. Bendícenos grandemente y al igual, Señor, a cada persona que nos escuche, Señor, tú dale la sabiduría de entendernos, porque quien como tú que eres Dios grande y poderoso y que tu palabra es fiel y verdadera. Bendícenos grandemente, Señor, y todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Alejandro, y aprovecho para saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, hermano. Aquí es un placer estar con ustedes, al igual en este panel, en esta mesa, y como ya lo comentábamos en la oración, que este estudio sea para edificación. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Josué. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, sean bienvenidos, esperando nos acompañen y aprendamos juntos y nos edifiquemos juntos con este tema que hemos preparado. Gracias, hermano. Hermano Mike. Hola, buenas noches, hermanos, un gusto estar con ustedes, gracias a Dios, gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a estar en los medios, en las redes sociales, esperando sus comentarios, esperando todas sus peticiones que tengan, y pues aquí les vamos a dar lectura y pues que sean bienvenidos. Gracias, hermano Miguel. Vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel que nos indique los medios por los cuales vamos a estar el día de hoy. Adelante, hermano Miguel. Ok, hermano, mira, vamos a estar en Facebook. Ahí nos pueden localizar bueno, tenemos 2 páginas en Facebook. Una es la página de amigos, ahí nos pueden localizar como Palabras de Vida Eterna Radio, y en la página de likes, ahí nos pueden localizar como Palabras de Vida Eterna Puebla. También tenemos un canal en YouTube, a donde nos pueden localizar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Tenemos Twitter también, a donde también nos pueden mandar sus twitters y comentarios. Twitter es @palabras3333, y de ahí también pueden sacar la página o la plataforma a través de Periscope para que nos estén observando en vivo. Mandar sus mensajitos al WhatsApp al número 22 28 43 60 24. Contamos con un teléfono en el estudio, tenemos una línea de teléfono, es el 419 89 57, para que nos hagan sus llamadas acerca de sus comentarios, sus opiniones. Y bueno, vamos a dar la dirección de las congregaciones que hacen posible este programa. La congregación de Bosques de Manzanilla, esta congregación se encuentra ubicada en la calle Manzano 5215 de la colonia Bosques de Manzanilla. Ahí quien preside es nuestro hermano Evaristo Ordaz. Ahí lo pueden localizar en el teléfono 367 8522. Y la congregación de Vicente Guerrero, que es de donde estamos transmitiendo en esta noche, esta congregación se encuentra ubicada en la calle Tepetitlán número 526 de la colonia Vicente Guerrero. Ahí quien preside es nuestro hermano Osiel Mesa. Ahí lo pueden localizar en el teléfono 129-4401. Estas congregaciones están unidas transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Adelante, hermano. Muy bien, gracias, hermano Miguel. Pues vamos a entrar en materia. El tema, les decía yo hace un momento, tiene que ver con la familia cristiana, y tenemos que, hermanos, sin duda partir de una
premisa que hace unos momentos nuestro hermano Josué citaba. Él decía que en la iglesia se requieren familias fuertes, porque estas familias fuertes finalmente contribuirán a que la iglesia sea una iglesia fuerte. Pero bueno, pues esta tarea de tener en la iglesia familias fuertes no es una tarea sencilla. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros, cuando decidimos formar una familia, pues no recibimos quizás los estudios, no recibimos el consejo de la palabra con la suficiente profundidad, o quizás ni siquiera lo recibimos. Algunos de nosotros nos casamos prácticamente sin tener ningún conocimiento de la palabra, y bueno, pues eso vuelve la tarea difícil, la vuelve compleja, en algunos casos la vuelve tortuosa en algunos matrimonios. Ya una vez que nos convertimos al cristianismo, empezamos a entender algunas cosas relacionadas con la familia cristiana, pero también he escuchado, no sé ustedes, he escuchado a algunos hermanos que señalan que, por ejemplo, nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó cómo deberíamos llevar nuestra relación con la esposa, y son cosas que vamos generalmente aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, pues esperemos que con este tema nosotros podamos de alguna manera contribuir, si en algo podemos hacer, a minorar esas situaciones, y por ello esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus aportaciones. Para nosotros son muy, muy importantes, relacionadas con el tema. Quisiéramos partir del Salmo 127.1, que es un salmo muy importante, en donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, a veces hemos supuesto o pensado que el matrimonio es una relación necesariamente entre dos personas, y lo es, pero tiene que estar y tiene que tener como fundamento a Dios y a su palabra. Si nuestro matrimonio, de entrada, esa sería una primera premisa, si nuestro matrimonio, si nuestra relación matrimonial, si nuestra familia no está cimentada en Cristo y en su palabra, muy probablemente estemos trabajando en vano. Ahora, nuestros hermanos que quizás nos estén escuchando, su primera conclusión podría ser: no, pues mi familia está fundamentada en la palabra. Pero habría que revisar esta situación para que podamos observar si efectivamente su familia está fundamentada en la palabra, y para ello pues tendremos que ir a la Biblia, y la Biblia será la que nos corregirá, la que nos instruirá en esta tarea. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué Dios permitió que se formara una familia? Bueno, pues según lo dice el libro de Isaías, allá en el capítulo 43, en el versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esa es la finalidad, esa es una de las finalidades que nosotros podemos entender de lo que es la familia, y para qué Dios finalmente decidió formar al hombre y a la familia. Dice ahí: para gloria mía los he creado. Y nuestro hermano Josué nos va a seguir platicando un poquito respecto de la familia cristiana. Adelante, hermano Josué. Sí, como no, hermano. Perdón por la... No te preocupes, con calma. Todavía voy saliendo un poquito de detalle de la garganta, pero la familia cristiana, hermano, no solamente está hecha o se conforma de personas que creen en Cristo, personas que han obedecido a Cristo. Básicamente la interrelación que forman cada uno de los miembros de la familia son aquellas que verdaderamente hace a una familia como Dios quiere, y asimismo como Cristo desea que sea. Es una familia donde el Señor y asimismo su palabra es el código de conducta de cada uno de ellos. Es decir, cuando nosotros formamos un matrimonio, cuando formamos nuestra pareja, desde ahí inicia precisamente nuestro conocimiento y asimismo nuestra acción en cuanto al conocimiento y la voluntad de Dios. Cuando nos contraemos matrimonio y cuando nos basamos ese matrimonio precisamente en la voluntad de Dios. De ahí es donde se inicia precisamente una familia con el conocimiento cristiano, pero también con la actitud a la obediencia de ese conocimiento.
Esto es transmitido asimismo por los padres hacia los hijos, de tal manera que cada uno de los miembros de la familia son regidos precisamente por el Señor. Una de las cosas que dice en Efesios en el capítulo 5, versículo 21, es precisamente esto, que debemos de someternos todos, en este caso, al Señor. Posteriormente habla acerca del esposo y la esposa, y asimismo de la línea de autoridad que se tiene, pero para que una familia cristiana funcione, debe cada uno de los miembros, ya sea una familia con, en este caso, el esposo o la esposa nada más, o el esposo y también ya los hijos, cada uno de ellos deben entender, de comprender que sus acciones y su voluntad deben de ser guiados precisamente por la voluntad de Dios. Esto lo leemos precisamente en Efesios en el capítulo 5. Dios nos muestra precisamente mediante la palabra del apóstol Pablo, en Efesios 5, 25, 28 y 29, estas características que la familia cristiana debe de tener. ¿Sí gusta leerlo, hermano? Sí, claro que sí, hermano. Efesios 5, 25, 28 y 29. Se los leo, hermanos, se los leo en una versión Palabra de Dios para Todos. Dice: esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Dice el 28, el esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos encontrar, hermanos, entre las familias que no conocen a Dios y una familia que conoce al Señor? Hay no solamente parte del conocimiento que tiene cada uno de los miembros de la voluntad de Dios, sino asimismo de cómo ocupa esos conocimientos para obedecer, en este caso, el orden de autoridad que Dios ha formado dentro del hogar. Para esto muestra el Señor precisamente que el amor es una de las cosas que debe de guiar cada una de estas acciones. Es decir, la autoridad que Dios muestra dentro del hogar es muy parecida a la autoridad que muestra en la congregación. Dios muestra el amor para con nosotros mediante Jesucristo. Jesucristo toma, en este caso, a la iglesia como su esposa y muestra el amor hacia ella por medio de su entrega, y de la misma manera el orden de autoridad se ejerce en este caso en la familia cristiana. El Padre, en la autoridad que Dios le ha dado, pero asimismo con las características del amor y la obediencia a Dios, transmite esta voluntad hacia la esposa y asimismo la esposa hacia los hijos, de tal manera que tanto la esposa interactúa con el esposo en este orden de autoridad, pero también en el amor y en la voluntad de Dios, como los hijos con los padres. Entonces, la familia cristiana en realidad es la cantidad o conjunto de personas que, conociendo la voluntad de Dios, mezcla precisamente esa voluntad con el amor y la obediencia al orden que Dios ha puesto dentro de ella. Sí, en esto que está diciendo nuestro hermano Josué, me parece que es algo que está sustentado de manera clara en la Escritura, es decir, allí está establecido con toda certeza, con toda claridad. Son pasajes incluso que se han leído con relativa frecuencia en las congregaciones, ¿no? Cómo es que Cristo ama a la iglesia y cómo es que el esposo debería amar a la iglesia y cómo ambos, esposo y esposa, deberíamos estar sujetos a Cristo. Esto, digamos, que es lo que la Escritura dice. Y pero, sin embargo, desafortunadamente, en ocasiones esto no sucede así. Y nuestro hermano Alejandro nos va a hablar un poquito de lo que desafortunadamente opera en el mundo respecto de la familia, y en ocasiones también, con tristeza lo debemos decir, pudiera llegar a operar en algunas familias en la iglesia. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Sí, realmente así es el espíritu que opera en el mundo. Hoy se opone a todas las enseñanzas fundamentales de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué se pone en contra de las Escrituras? Bueno, porque hay campañas activas de parte del gobierno, de la educación y de la comunidad en contra de la familia tal,
tal como fue instituida por Dios. ¿Por qué es esto? ¿Cómo bombardean a las personas en la libertad femenina, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque ahora la mujer ya no quiere al marido, ya no se quiere sujetar, ya no quiere cumplir las obligaciones que están bajo las escrituras, como lo comentaba nuestro hermano. Sí. ¿Sí? Y entonces llega un momento que todas estas campañas que hace el mundo, pues realmente va en contra de la familia que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y de esto, hermanos, muchas veces toda esta enseñanza a través del tiempo va cambiando, la van modificando. A la familia. Sí, ¿no? A la familia. ¿Por qué? Por las campañas que se hacen, por la liberación femenina, que ya tenemos los mismos derechos. En cuestión de derechos, yo creo que cada persona debe de entender que los derechos como seres humanos fueron constituidos para la humanidad, pero lo que marca Dios, marca simplemente dos puntos bien importantes, que es el rol del hombre, como lo leía nuestro hermano, amar a su esposa, cuidarla y protegerla, pero también en Efesios 5 nos marca que la esposa debe de estar sujeta ¿a quién? Al marido, ¿sí? Que no se malinterprete, hablábamos de esto, que Dios tiene un rol del hombre como un rol de la mujer. Las enseñanzas, sin embargo, dentro de la palabra de Dios, no necesitan revisarse. ¿Por qué no necesitan revisarse? Hermano, porque siempre han sido inspiradas por Dios y son eternas, son verdad hoy, al igual como todos es escrito dentro de la palabra. Ahí quisiera yo interrumpirte un poco, Alex, si me permites. Yo creo que estas campañas de las que hablas, desafortunadamente, están sucediendo con mucha frecuencia en la actualidad. Podemos ver, a mí me llama mucho la atención algunas de ellas. Hay una que frecuentemente escucho en el radio en donde le dicen al joven, por un lado el gobierno se está alarmando del número de embarazos en adolescentes, ¿no? Sí, así es. Porque son muchísimos los niños, los jóvenes que están saliendo embarazadas, pero por otro lado les dice, hazlo seguro, usa condón, y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿dónde está el asunto? Es un mensaje que puede ser incluso o sonar contradictorio, ¿no? Por fin, no quieren embarazos, pero están incitando al joven a que transgreda los principios que Dios estableció para la familia. Y la familia se constituye a partir de que una pareja decide unirse. Exactamente. Un hombre y una mujer. Otra campaña que hay muy fuerte pasa por estos derechos de los homosexuales. En donde ya prácticamente quieren obligar a todos, y nos quieren obligar, incluyéndonos a nosotros, sí, es correcto, a pensar a favor de la homosexualidad. Y bueno, pues yo creo que estas campañas atentan francamente contra este principio de la familia, por lo menos la familia entendida desde la perspectiva bíblica, ¿no? Así es, y como comentas, hermano, es muy real. Desafortunadamente, por un lado te incitan al sexo y por otro lado no quieren embarazos. Así es. ¿No? Pero también yo veo que, fíjate cómo el mundo tergiversa las escrituras. ¿Por qué las tergiversas? El matrimonio es algo lindo, es algo que Dios ha instituido. Así es. ¿Sí? ¿Cierto? ¿No? Pero por otro lado, esas campañas, ¿cómo lo ensucian? Hay una película, hermano, que yo no se las recomiendo, para mí es algo sucio. ¿En qué sentido a lo que estamos hablando? La película se llama Salir del closet es macho, ¿sí? Pero te combinan una cosa de lo que estamos hablando. Ese tipo de películas también inyectan tanto al joven como a la esposa como al homosexual a crear derechos y verlo tan natural, cuando realmente vemos en las escrituras que no es así. Entonces las familias cristianas, como lo hablabas tú, como lo hablaba nuestro hermano Josué, dentro de lo que marcan las escrituras, es amor y pureza. Sí, y de hecho, aquí los sí, jóvenes que nos están oyendo, así ¿no? es, aquí hay que hacer énfasis que estamos refiriéndonos a la familia que la Biblia ha establecido. Sí, así es. Por si a alguien por ahí le suena raro o le parece extraño, no. Estamos entendidos que estamos llegando a un grupo de hermanos en Cristo que entienden de qué estamos hablando. Sin embargo, si por allí existiera alguien que nos estuviera viendo y que no formara parte del cristianismo, y esto que estamos diciendo le sonara extraño o raro, quiero hacer la aclaración, nos estamos refiriendo a la familia que la Biblia, y en este caso la palabra de Dios, ha establecido como tal. Y bueno, pues en un momento vamos a continuar, vamos a regresar a este tema, pero antes nuestro hermano Mike nos va a dar el ¿sabías qué? Y luego nos vamos a ir a un corte en el radio, en Facebook vamos a seguir, vamos a continuar. Así es, hermanos, seguimos con la dinámica de hacer la pregunta y esperar sus respuestas. El tiempo prudente o el tiempo estimado es hasta que se lanza la segunda pregunta, es hasta donde se termina el tiempo donde nos tienen que mandar su respuesta.
La pregunta es, bueno, en el periodo de Salomón, Salomón tenía un gran territorio, un gran vasto territorio que él gobernaba, y para ello ocupaba gobernadores. ¿Cuántos tenía y a qué estaban obligados y por qué tiempo? Esa es la pregunta. ¿Cuántos gobernadores tenía Salomón? ¿A qué estaban obligados y por qué tiempo? Muy bien, pues ahí está la pregunta, ya se lanzó, esperemos sus respuestas, pero no solo las respuestas a la pregunta de nuestro hermano Miguel, sino también esperamos sus comentarios al tema que estamos tratando. Es un tema que podría, que debe ser de interés para todos nosotros, ojalá y también lo sea para ustedes. Joven Mario, vámonos un poco. Ya estamos de vuelta, hermanos, en el radio, ya seguimos en Facebook, en Periscope estamos por ahí teniendo alguna dificultad, en un momento más estaremos también ya transmitiendo. Vamos a los saludos, los comentarios, joven Miguel. Sí, tenemos saludos desde San Luis Potosí, de parte del hermano Ulises Lara. Saludos, gracias, hermanos, me da gusto verlos y oírlos, Dios los bendiga y los anime siempre. Igualmente. La hermana Uri Ordaz también manda saludos, el hermano Josué gracias. Martínez, Alin Platas, Anius Pedraza, Tere Mendoza, gracias. Eli Reina, la hermana Uri dice, hermanos, gracias a Dios por otro miércoles más, es un gusto volverlos a ver y escuchar de la palabra. La hermana Jocabet Martínez también les manda saludos, buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos los que hacen el programa. Gracias. La hermana Chelo Mansur, el hermano Amadeo Hernández, les manda saludos a todos los hermanos. Gracias, que Dios le bendiga. Nuestro hermano Jorge Luis Martínez, bueno, dice, soy Jorge, pido por mi tío Fren y por su tío Gerardo, por su papá y por su primo. Okay. El hermano Amadeo nos dice, adelante, hermanos, con su programa, que Dios los bendiga. Gracias. La hermana Jocabet pide oraciones por el novio de Lucero que regresa de los Estados Unidos y que pidamos que Dios los guarde de todo peligro, ya que su vuelo sale el sábado con destino a México. Saludos a la hermana Jan Ordaz, a la hermana Tere Mendoza, buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. La hermana Jocabet, la hermana Uri, saludos a todas ellas. La hermana Chelo nos mandó, nos manda un mensajito, nos dice, saludos y bendiciones a todos los hermanos que transmiten y escuchan el programa. Pide por favor la ayuda para poner en oración a su hermano Alejandro Mansur, pues está un tanto malito de salud y bueno, les pide que hagan oración y que probablemente de cáncer, son muy altos las probabilidades. Que Dios los bendiga en su salud. Tenemos también aquí en el WhatsApp, tenemos saludos por parte de la hermana, es la señorita Sari. Pide por su familia, que hagamos oración, por las personas que no tienen techo y por los enfermos. Manda saludos y a todos ustedes. La hermana Lulú de Bosques de Manzanilla pide por los enfermos, por los familiares, por la iglesia, que Dios los guarde. Y les manda saludos y que Dios los guarde a ustedes. El hermano Armando Pedraza también les manda saludos a todos los que están en la mesa y los que están en la área técnica. Gracias, hermano. Gracias. Esos son los mensajes que nos están llegando hasta el momento. Bueno, pues no solo, gracias por los saludos, pero no solo nos envíen saludos, comenten el tema, pues es importante que surjan ahí las preguntas, las inquietudes, las aportaciones, ¿verdad? Nos son muy valiosas. Decíamos antes de irnos al corte que está desafortunadamente la familia cristiana, la familia como nosotros la conocemos en la Biblia, está siendo víctima, está sufriendo muchos ataques, pero muchos de esos ataques, muchas de esas situaciones que la familia está teniendo han sido provocados por nosotros mismos. Lo decía Josué en el corte, la cultura, las enseñanzas en las escuelas, los consejos de algunos profesionales de la familia le han dicho a la familia, por ejemplo, que los padres tienen que ser amigos de los hijos, y les han dicho, por ejemplo, que los derechos de los niños tienen que ser respetados por sobre todas las cosas. Y una cuestión que se me viene a la mente ahora es, ya son pocos realmente nuestros hermanos que están corrigiendo a sus hijos como la Biblia lo establece. Ya la mayoría de los papás, incluyendo algunos de nuestros hermanos, corrigen al hijo quitándole el celular, o corrigen al hijo
quitándole la televisión o quitándole la computadora, cuando pues, pero ni de lejos esa es la manera en que Dios estableció, en el caso de la disciplina, pues la corrección para los hijos. Y bueno, pues decía también nuestro hermano Josué algo que es muy interesante: la cultura en la familia cristiana, ¿no? La cultura en México es algo que nos siembran desafortunada o afortunadamente desde muy pequeños en la escuela. Nos dicen que tenemos que, por ejemplo, ahora que fue noviembre, poner una ofrenda de muertos. En la escuela nos enseñan, en algunos casos incluso obligan a nuestros hijos a hacerlo. Y como esa práctica, otras 10. Los nacimientos en Navidad, en fin, muchas prácticas que son de orden cultural, pero que desafortunadamente algunas de ellas transgreden de manera clara la Biblia, y nosotros como padres pues nos ha faltado esta parte de, decía también nuestro hermano Josué, ejercer la dirección de la casa e ir estableciendo al matrimonio cristiano, al hogar cristiano, conforme a la palabra. Desafortunadamente, hermanos, lo que sucede en términos prácticos cuando una pareja decide casarse es que llegan al matrimonio en muchos casos sin tener un conocimiento cercano de ellos mismos, pleno de ellos mismos. El lunes que preparábamos este tema salía por ahí un comentario interesante. Decía nuestro hermano Alejandro: cuando somos novios no nos presentamos tal cual somos, ¿no? Exactamente. Nos reservamos algunas cosas y ya cuando llegamos al matrimonio mostramos nuestra... Vulgarmente nos abrimos de capa. Sí, mostramos nuestra realidad. Pero también hacíamos la observación de que cuando un matrimonio o cuando un par de jóvenes de la iglesia deciden casarse, pues esto no debería suceder. Los jóvenes de la iglesia deberían ser, y es un llamado a los jóvenes, deberían ser lo suficientemente transparentes para que, bueno, si deciden el día de mañana casarse con un joven de la iglesia, que sería lo ideal, pues no hubiera esta problemática de que pues se van a conocer y apenas se van a empezar a adaptar. No habría esa problemática en virtud de que ambos creerían en lo mismo, y por lo tanto, independientemente de su matrimonio, tendrían una comunión en Cristo. Y esa comunión en Cristo y en su palabra les permitiría y sobre todo les facilitaría, permanecer unidos, y 2, superar fácilmente o con relativa facilidad no sé si sea correcto llamarlo, las crisis del matrimonio, que no deberían existir a partir de la comunión que se supone que tendría que haber. Y también les permitiría superar esta cuestión de la cultura en el matrimonio, ¿no? Si los dos jóvenes son cristianos, se casan con pleno conocimiento de la palabra y se casan en comunión en Cristo y en ellos, pues esos problemas no deberían salir. Sin embargo, en muchas ocasiones, los que estamos al frente de los hogares permitimos, por ejemplo, que nuestros hijos se casen con inconversos. Permitimos también que nuestros hijos asuman como propia la cultura del mundo y se vistan como el mundo, hablen como el mundo, hagan las cosas que el mundo hace. Y bueno, pues eso desafortunadamente y definitivamente va a tener consecuencias en el momento en que estos jóvenes decidan formar una familia cristiana. Hermano Josué, ¿ibas a comentar algo? Bueno, es que una de las cosas que nos facilita, que es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, me parece que es en el capítulo 6, donde empieza a decir que no debe de haber comunión nuestra con aquellos que son del mundo, es decir, de la luz con las tinieblas, es precisamente que nosotros tengamos la misma fe. Sin embargo, hay que recalcar, hermanos, que creer lo mismo es un principio, pero obedecer lo que creemos es lo que nos da precisamente el complemento a aquello que es, en este caso, el rol dentro del matrimonio. Nosotros debemos de entender que la sujeción que se pide y se exige, aun cuando ya no es la moda cultural que nosotros tenemos en nuestra sociedad,
es precisamente el modelo bíblico que Dios ha puesto precisamente para que la familia funcione. Entonces debemos de entender que aun cuando somos atacados culturalmente por ideas desde todas las generaciones que han existido y las que existirán, el modelo bíblico sí va a ser siempre el mismo. O sea, Dios, dice la palabra, no tiene mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo y la sabiduría de Dios es infinita y asimismo eterna. De tal manera que, como hablaba nuestro hermano Evaristo respecto de la disciplina nunca va a poder pasar de moda, porque es el método efectivo y el método que Dios ha puesto precisamente para la corrección y educación de los hijos dentro del hogar. Entonces, es sujetar nuestra mentalidad y dejar que el mundo entre en el concepto de nuestro hogar, en las ideas de nuestro hogar, y poner a Dios primeramente en el concepto que Él nos ha enseñado respecto de cómo debemos de actuar, en qué circunstancias con nuestros hijos y asimismo con nuestra pareja, a la vez sometiéndonos nosotros mismos primeramente a la dirección de Dios como esposos. Dice en 2 Corintios 6:15, es posible que exista un pacto entre Cristo y Satanás. ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Muchos problemas, más que comunión, más bien diferencias. Y esas diferencias son las que crean conflictos en el hogar. Y esos conflictos pues crean a la vez todavía más problemas que a la larga van a hacer que se desgaste la relación matrimonial y el amor que pudo haber existido al principio de la decisión, porque sí hay muchos matrimonios que son mixtos dentro de la congregación, y fuera de la congregación los que no creen en el Señor tienen esa dificultad, tanto para aceptar en este caso el hecho de que el cristiano se debe principalmente a Dios y a la voluntad que Él nos enseña, como también de cristiano de hacer entender en este caso a la pareja que Él se debe a Dios y precisamente a su voluntad. Es muy complicado. Yo creo que francamente es ir contracorriente, literal, ¿no? Sí, así es. Es ir contracorriente, y muy probablemente, no sé, y ahorita corríjanme por favor, es pecado, será pecado, podríamos considerar un pecado que un joven cristiano se case con alguien no cristiano. No sé, estoy aventurándome un poco, no sé ustedes cómo lo ven, o estará mal, estará bien delante de Dios, porque he escuchado también algunos hermanos que dicen que no necesariamente es malo, que pudiera haber la posibilidad de que el no convertido algún día venga a los pies del Señor. Pues yo creo que hasta cierto, no, sí, más bien dicho, sí es malo. Tenemos el ejemplo de Salomón por casarse con princesas o con reinas inconversas. A final de cuentas, ¿a qué lo obligaron al rey Salomón? Sí, a terminar idolatrando, ¿no? Idolatrando, ¿no? Esto es lo mismo, puede suceder dentro de un matrimonio mixto. En este caso depende del hombre o de la mujer, que tendría que tener una fe sumamente fuerte, y testimonio fuerte, para que ya sea el esposo se acerque a Dios por medio de testimonio, o viceversa, ¿no? O la esposa tener lo que acaba de comentar, o más bien el esposo tener un testimonio fuerte para que la esposa pueda acercarse a Dios. Pero de hecho, en mi punto de vista, mi opinión, yo creo que sí es malo. Sí estaría mal, y sí, es una situación que cada vez sucede con más frecuencia, pero lo que yo he observado, más allá de que suceda con mucha frecuencia, es que los que estamos al frente de las congregaciones no nos hemos atrevido a señalarlo como un error, con toda claridad, decirle al joven o a la joven cristiana que está pensando en emparejarse con un no convertido. No nos hemos atrevido a decirle con toda claridad, eso que está haciendo, hermano, hermana, no va conforme a lo que la Biblia establece, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también hay una gran problemática en el caso de la familia. En este caso hablamos de la iglesia. La gran mayoría de los jóvenes pues que tenemos, algunos son de diferentes edades y buscan en este caso una empatía con otra persona que normalmente encuentran fuera de la congregación. Es un problema debido a que no tenemos las cantidades, en este caso de jóvenes suficientes como para poder relacionar unos con otros. Hay mucha necesidad a veces de, si se puede decir en una forma indirecta, de hacer reuniones por medio de las cuales se conozcan jóvenes de congregaciones diferentes. Es una tal vez intención indirecta de estas reuniones debido precisamente a esta problemática. De que va a haber un gran problema para quienes pues tengan una relación fuera
de la congregación con alguien que no teme a Dios, la va a ver. El problema va a ser básicamente para quien contraiga ese matrimonio. ¿Por qué? Porque iniciando precisamente con el amor va a perder todo aquello por lo que inició. La mayoría de los ejemplos que nosotros conocemos, del 100% posiblemente estaremos hablando que de 100 personas que llegan a tener un matrimonio fuera de la iglesia, pues tal vez el 90% ya no regresa. Sí, o se los llevan definitivamente, ¿no? Se los terminan por llevar. Y bueno, no solo se llevan al joven, a la joven, sino pues a los hijos de esa pareja, crecen muy confundidos los jovencitos. Yo he tenido la oportunidad de tener desafortunadamente este tipo de situaciones en la congregación, y los jovencitos crecen con una confusión terrible. Y bueno, pues nuestro hermano Josué nos va a seguir precisamente hablando de esta situación de confusión que se presenta en la familia cristiana a partir de todas estas situaciones. Pues era lo que estábamos mencionando respecto de las familias que crecen en el Señor, de las familias que tanto el esposo, la esposa, los hijos tienen y ven precisamente la voluntad de Dios como una prioridad dentro de sus vidas. Lo que va a crear esto es precisamente todos los beneficios que el vivir conforme a la voluntad tiene. Vamos a tener amor, vamos a tener paz, vamos a tener todo lo que en un hogar quisiera todas las familias tener. Sin embargo, no es posible debido a que el mundo normalmente nos enseña otro tipo de caminos respecto de la educación que ya hemos mencionado, que es más confusión y más violencia la que genera, y más pues desamor dentro de los mismos miembros de la familia, menos comunicación. Esto es precisamente lo que ocasiona el hecho de que no tengamos como una dirección la palabra de Dios. Y por lo mismo, ¿verdad? Pues todos los que quisieran tener este tipo de familias, pues lo primero que deben de buscar es precisamente esa dirección. La vida que se lleva en familia siempre va a tener problemáticas, y estas problemáticas, pues a fin de cuentas, si son dirigidas mediante el conocimiento bíblico, van a tener un buen resultado al final. Sin embargo, cuando nosotros seguimos el consejo del hombre, siempre vamos a tener pues resultados diversos. Y estos resultados, más que buenos, en general van a ser, pues ahora sí que diferentes a lo que nosotros buscamos para nuestro hogar, y en este caso lo que Dios quiere para nuestro hogar. De hecho, dijiste hace un momento algo que me llamó mucho la atención. Decías que quizás el problema en las congregaciones, o por lo menos así lo entendí, es que muchos de los que estamos componiendo los matrimonios allí tenemos conocimiento de la palabra, pero hiciste una aclaración, una diferencia, y dijiste una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es aplicar el conocimiento. Sí. Y entonces la pregunta que vamos a tratar de resolver al volver del corte es: ¿por qué los matrimonios cristianos tienen el conocimiento, pero muchos de ellos no lo aplican? Y al volver del corte, pues vamos a tratar, le vamos a pedir a nuestros hermanos que nos ayuden a resolver esta duda. Y bueno, pues nuestro hermano Mike tiene el ¿sabías qué? Hermano Mike. Así es, tenemos ya la segunda pregunta. Hasta aquí se queda la primera pregunta, ya después ya no se toman en cuenta. La segunda pregunta, bueno, ya sabemos de estos gobernantes, de estos de estas personas que tenía Salomón a su cargo. Estos gobernantes le mandaban una provisión diaria. ¿Cuál era esa provisión diaria que le mandaban estos gobernantes a Salomón? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. La segunda pregunta. Muy bien. ¿Cuál era la provisión diaria que le mandaban los gobernantes de Salomón a Salomón? Muy bien, pues ahí está la pregunta. Vámonos a un corte. En el radio, en Facebook y en Periscope seguimos en vivo. Y no contestaron la pregunta, ¿qué cosa? Nadie la contestó. Una familia fuerte. Sí, ¿cómo no? ¿Lo contestó Josué? Okay. Sí, la contestó. ¿Cuántos tenemos en Periscope, Luis? 0. No, sí, de la 0. pregunta. Bueno, ¿cuántos tenemos en Facebook, hermanos? Ya estamos de vuelta en radio, hermanos. Estamos precisamente platicando de la disciplina en la iglesia. Y hablábamos de lo difícil que a veces es para los que estamos al frente de una congregación orientar a los jefes, a los cabezas de familia respecto de la disciplina que se debe aplicar con sus hijos, porque pues decía nuestro hermano Josué,
son aspectos que se vuelven muy sensibles, ¿no? Exactamente. Se vuelven muy delicados y se pueden ofender las personas, pero no nos deberíamos ofender. Deberíamos escuchar con atención el consejo de Dios, porque al final, pues no es el hermano, ¿no?, el que está llegando a regañarme, sino, bueno, ojalá no sea el hermano el que llega a regañarme, sino más bien sea la palabra la que me exhorte, ¿no? Así es. Por eso recalcábamos y recalcaremos el hecho de que no es solamente el conocimiento, sino someternos a ese conocimiento. Someternos, dice Efesios 5:21, al Señor. Todos debemos de estar sometidos al Señor. Y antes de iniciar precisamente la comparación y analogía que hace respecto del matrimonio, habla acerca de ese sometimiento y lo hace generalizado, de tal manera que incluye, ¿verdad? Incluye a nuestro Señor Jesucristo en la obediencia a Dios, incluye a la iglesia en la obediencia a Cristo, incluye al esposo en la obediencia a Dios e incluye a la esposa en la obediencia a Dios y a su marido, porque Dios así se lo está solicitando. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra del Señor, lo que estamos viendo es que nosotros no solamente debemos de conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, sino poner nuestra voluntad precisamente en acción al momento de obedecer esto que es el orden puesto por Dios precisamente para una familia conforme Dios quiere que sea. Es decir, una familia que va a ser dirigida por Él, pero porque cada miembro del hogar, entendiendo precisamente esta disciplina, se sujeta a Dios, sujetándose en este caso a quien en el orden de autoridad Dios ha puesto como cabeza. Sí, el asunto está en que, decíamos antes de irnos al corte y quisiera yo que me ayudaran a responder, ¿por qué las familias, los matrimonios cristianos, a pesar de tener el conocimiento de la palabra, por qué muchos de nosotros decidimos no aplicarlo? Pues, en este caso nos gana lo que es la carnalidad, si podemos llamar de algún aspecto. ¿Qué podemos decir? No sé cómo se puede definir el hecho de que yo no permita que alguien me llame la atención, o que llame la atención de alguien en mi hogar. O sea, siento que están invadiendo el área de mi responsabilidad o de mi poder o autoridad. Por esa razón hacíamos hincapié en que cuando hablamos acerca de la palabra ya no hay autoridad más que valga, sino la que Dios pone. Y cuando hablamos acerca de la palabra, la mujer debe de entender que no hay más autoridad que la que Dios ha puesto. Y si yo obedezco a mi marido es porque estoy obedeciendo a Dios. Y mi marido debe de obedecer al Señor porque también Dios es su autoridad. Entonces, cuando nosotros vemos que esto funciona, la familia cristiana también funciona. Los hijos deben de entender también esto. O sea, yo debo estar sujeto a mis padres, ¿por qué? Porque Dios me lo está diciendo que es el orden que debe de haber de autoridad. Debo de respetar a mis padres. Inclusive la palabra del Señor nos dice también que debemos de tener un trato correcto con nuestros hijos y con nuestra esposa. O sea, nuestra manera de tratar a nuestros hijos también es una obligación, porque viene de un mandamiento dado por Dios, y que si nosotros lo llevamos a la práctica nos estamos sometiendo a Dios y no a nuestra familia en el hogar. O sea, realmente si estamos siendo, en este caso, amables, amorosos y todas las características que en este caso, en una cabeza de familia debe de tener según la voluntad de Dios y la descripción que Dios hace de él, no está siendo flexible en el sentido de someterse a la familia, sino que se está sometiendo a Dios para mostrar precisamente en su mismo ejemplo el hecho de que obedece a Dios y también ellos deben de obedecerle a Él en consecuencia, ¿no? Ahí está. Nuestro hermano Alejandro nos va a hablar un poquito más de esto. Hermano Alejandro, adelante. Pues sí, mira, hermano, es como comenta ahorita nuestro hermano Josué, ¿no? Que la Biblia inclusive sí lo dice, que si tú cosechas para la carne, cosecharás para la carne, pero si cosechas para el Espíritu vas a cosechar para el Espíritu. ¿Cómo es esto? Que si tú te sujetas a Dios, a su palabra, como comentábamos hace rato, ¿por qué es difícil someternos? ¿No? En Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 19, no sé si me gustaría que lo leyeras en una versión más popular. Sí, hermano. ¿Sí? Santiago, ¿qué? El capítulo 1, versículos del 19 al 23. Sí. Fíjate cómo dice. Desde ahí nos está exhortando Santiago, ¿no? Dice, recuerden, queridos hermanos, Recuerden, fíjate. estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda, por eso hay que ser humildes. Dejen toda esa mala conducta y todo lo malo que hacen y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes.
ese mensaje tiene el poder para salvarlos. ¿Me dijiste hasta él? Hasta el 23, hermano. Hasta el 23. Pero no es suficiente solo con oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a ustedes mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto se olvida lo mal que se veía. Es por eso que muchas veces tenemos ese problema, ¿no? Y también muchas veces todos somos vulnerables, muchas veces al egoísmo. ¿Por qué te vas a meter en mi vida? ¿Por qué te vas a meter en mi hogar? ¿Por qué te vas a meter en lo que yo voy a hacer con mis hijos? No, es que no me estoy metiendo. Simplemente, como nos dice Santiago, entender la palabra de Dios. ¿Cómo la voy a entender? A través de un hermano, del que está al frente, a través de la congregación. Pero el egoísmo humano, ¿qué hace? No te metas en mi vida. Yo sé lo que hago. No, no sabes lo que haces. Porque entonces no eres un hacedor de la palabra, sino que tan solo somos, ¿qué? Oidores. Y ese es el gran problema que llega a existir en todas las congregaciones. Sí, de hecho es como dices, muy frecuente esta cuestión del egoísmo. Sí, en el no, matrimonio, ¿no? sí. Es muy frecuente el egoísmo en el matrimonio, y ello nos lleva a que la relación en el matrimonio se vuelva difícil, se vuelva compleja. Nuestro hermano Mike está levantando la mano. Sí, Mike, están llegando comentarios en relación a lo que están comentando, por eso que valga la redundancia. Dice nuestra hermana Uri Ordaz: por soberbia, porque anteponemos nuestro modo de pensar antes que los mandamientos de Dios. Dice nuestro hermano Ulises Lara: creo que algunos porque no hay respaldo de lo que hacen y son nuestros hijos y esposa, ya que podemos ser reprendidos. A ver, no lo entendí muy bien. A ver si nos que nos los mande otra vez. Dice: creo que algunos porque no hay respaldo de lo que hacen y son nuestros hijos y esposa, ya que podemos ser reprendidos. Así nos los manda. A ver, ojalá y nos lo explique un poquito mejor nuestro hermano Ulises. Seguramente debe ser algo muy interesante, pero lo encontré un poquito incompleto. Dice el temor a ser reprendidos. Ajá, pero... Que es que llegó por parte su mensaje. Muy bien. Ajá. Bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos saludos, buenos saludos a la hermana Camila Barrón, a José Luis Mansur, a Said Cristiano Franco, a Jorge Luis Martínez. Hermano, los estoy escuchando de donde está trabajando su mamá. También tenemos saludos a la hermana Jocabet. ¿Ya tienes comentarios? No, ya no tengo comentarios, son todos los comentarios que tengo. Saludos a todos los hermanos. Ok, muy bien. Muy bien, pues Seguíamos diciendo, ¿no, hermano? Porque muchas veces no nos sometemos a esto, ¿no? Desafortunadamente, dentro del matrimonio también tenemos reacciones egoístas, y esas reacciones egoístas indican la necesidad de la gracia de Dios en la vida. Si tu cónyuge te dice algo mordaz o desconsiderado y respondemos de igualmente con palabras poco amables, pues eso crea que un caos. Pero si vemos Proverbios 15, versículo 1, que nos dice, esa es parte de la palabra y dentro del matrimonio. No sé si quieran leerlo, hermanos, lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1 y hasta el 3. Me gustaría que lo leyeran en una versión más del lenguaje actual, o no sé. Proverbios 15, 1 al 3. Sí. Dice así la palabra de Dios: la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. La gente escucha con gusto a los sabios, pero los brutos dicen tonterías a torrentes. Los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. ¿Y qué pasa dentro de un matrimonio? Te contesta mal la esposa, tú le contestas igual, la otra vuelve a contestar, ¿y qué va pasando ahí? Nos volvemos brutos los dos porque ya no hay razonamiento. Y sin embargo, Proverbios nos enseña que la palabra amable calma la ira, pero es algo muy difícil. Que esto es en realidad digamos que ya el intermedio del matrimonio. Exactamente. Porque si hablamos del inicio del matrimonio, todos nos disculpamos, todos nos perdonamos, abrimos la puerta del coche, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pero esto que habla respecto del egoísmo es una de las cosas que no estamos acostumbrados. Exactamente.
nosotros nacemos como seres individuales. Somos personas individuales toda nuestra vida, hasta que llegamos al matrimonio. Y ahí es donde empieza pues a haber un amoldamiento, se puede decir, una forma de conformarnos ya a lo que es la relación en pareja. Ya no es solo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino que ahora debo también de asociar precisamente esto con lo que mi pareja quiere, cree, desea o piensa. Y si hablamos de la familia cristiana, pues en este caso, primeramente lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios desea de nosotros como familia. Una de las cosas que menciona nuestro hermano habla precisamente de las diferencias. O sea, los insultos no llegan nada más porque sí. Hay primero que nada una diferencia de opinión o de acción, la cual origina en este caso, pues también podemos decir una reacción de enfado, de molestia o en este caso de ofensa. Así es. Muy bien. Pues al volver del corte, hermano, vamos a hablar, ya vamos a entrar un poquito más a la cuestión que tiene que ver con la relación matrimonial en específico. Hablaba ya nuestro hermano Alejandro, nos adelantaba un poco esta cuestión del egoísmo que se presenta en el matrimonio, pero no solo vamos a tocar el egoísmo, vamos a tocar algunos otros puntos que señalaba nuestro hermano Josué, así es que en un momento más estamos con ustedes en Palabras de Vida Eterna, pero nuestro hermano Miguel nos va a dar el ¿sabías qué? Antes de irnos al corte. Así es, hermano, tenemos hasta ahorita ya, este es el límite para contestar la segunda pregunta. Vamos a pasar a la tercera pregunta, hablando también del rey Salomón. ¿Cuántos caballos y jinetes tenía? ¿Cuántos caballos y jinetes tenía Salomón? Muy bien, pues ahí está la pregunta, vámonos a un corte y en un momento estamos de vuelta con Palabras de Vida Eterna. Ya estamos, hermanos, de vuelta en el radio. Bueno, pues para los que no estuvieron en el corte, pues hablábamos precisamente de la situación que se presenta cuando hay que corregir a un hermano y cómo deberíamos de manera espiritual aceptar las correcciones unos de otros, sobre todo con la idea de irnos edificando mutuamente. Pero bueno, pues vamos a ir, antes de retomar el tema, con nuestro hermano Miguel. Hermano Miguel. Así es, hermano, tenemos una invitación de parte de nuestro hermano Said Cristiano Franco. Él nos está mandando saludos y nos hace la invitación para la reunión juvenil en León, Guanajuato, este 6 y 7 de enero del 2017. Me parece que se va a llamar Jóvenes Ejemplares. Va a haber predicaciones, dinámicas, taller de canto y bueno, pues hay hospedaje y ahí está la invitación. Gracias a nuestros hermanos de León. Es muy bonito León. Es bonito León. Sí. Y la hermana Jocabel Martínez dice un excelente tema, que Dios le bendiga. Gracias. Bueno, pues ya lo que se vino comentando con el hermano Ulises Lara. Gracias, hermanos. Agradecemos a nuestro hermano Ulises. Sí, gracias, hermano. Amsi Mesa también les manda saludos. Gracias, hermano. Son los saluditos que tenemos hasta el momento, hermano. Muy bien, pues vamos a retomar el tema que nosotros venimos tratando. Decíamos antes de irnos al corte que ya vamos a entrar un poco más en lo que tiene que ver con la relación de pareja, y para ello yo quisiera que fuésemos al libro de Génesis, allá en el capítulo 2, en el versículo 24, que son palabras que hemos, creo yo, leído muchas veces. En la versión Reina Valera, por ejemplo, Génesis 2:24 dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en el caso de Palabra de Dios para Todos dice: por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Y en Nueva Versión Internacional dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Y esto por qué? Por lo que decía nuestro hermano Josué respecto de las individualidades que llegan al matrimonio, ¿no? Por mucho tiempo, cuando somos jóvenes, esa etapa de la juventud y la soltería nos vuelve muy egoístas. Nos hace únicamente pensar en nosotros, en qué me voy a vestir, en qué me voy a comer, en a dónde voy a ir, en fin, todo gira alrededor de nosotros, y eso contribuye en muchos casos a que el joven que llega al matrimonio sea un joven ególatra,
sea un joven muchas veces vanidoso, sea un joven, y estoy hablando del mundo. Ahora, pensemos si eso no sucede con nuestros jóvenes en la iglesia. Y esta es una pregunta que yo les lanzaría a todos aquellos jovencitos que ahorita nos están escuchando, aquellos que están pensando en casarse. Si ellos no creen o no sienten o no han pensado o no se han dado cuenta que en ocasiones ellos creen que el mundo debe girar alrededor de ellos. Los que somos padres y tenemos hijos en esa edad, nos damos cuenta que sí, precisamente adolecen de muchas cosas y el jovencito o la jovencita únicamente piensa en él. Yo necesito zapatos, yo necesito ropa, yo necesito ir a la escuela, yo necesito divertirme, yo necesito salir, yo necesito distraerme. El jovencito difícilmente déjame decirte piensa. algo a lo que estás diciendo, añadirlo a esto. Muchas veces también es culpa de los padres, porque cuando se va a pedir a la novia, es que mi hija está acostumbrada a esto, es que mi hija necesita esto, es que mi hija está... Y entonces ahí empieza Los problemas. El problema. Sí. No se continúa, ¿no? Se continúa. Los problemas más bien continúan, ¿no? Exactamente. Más bien los problemas se profundizan, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros leemos este texto que les acabo de dar, bueno, pues déjenme decirles, hermanos, que la familia cristiana pasa por dejar al padre y a la madre, y no me refiero a que se vayan de la casa únicamente del padre y de la madre, sino me refiero también a que se corten muchos de los vínculos que existen con el padre y con la madre y se vuelva esto una unidad independiente de ellos. ¿Por qué independiente? Y quizás ahorita me corrigen si estoy diciendo algo equivocado, pero es independiente en el sentido de que ellos dos van a formar un solo ser que debe tener obviamente como prioridad Dios, que debe tener como prioridad el servicio a Dios, la alabanza a Dios, pero que deben de estar separados de los padres, porque los padres, las madres, desafortunadamente nosotros, y quizás vayamos a cometer el error o estemos cometiendo el error, seguiremos y seguimos viendo a nuestros hijos que ya tienen 25, 27, 30 años como nuestros niños. Y queremos de alguna manera seguir interviniendo en la vida de ellos, queremos seguir orientando la vida de ellos, queremos seguir guiando la vida de ellos y en muchos casos sobreprotegiendo, en muchos casos maleducando, tomando decisiones por ellos, haciéndolos irresponsables, resolviéndoles la vida, sí. Cuando ya estas cuestiones a una edad en la que el joven se debe volver independiente, yo estoy hablando quizás a los 23, 24 años, el joven tiene ya que volverse independiente, pues les hacemos un daño más a los hijos que hacerles un bien. Entonces este joven viene con todo esto que estamos diciendo ahora. Es un joven que está acostumbrado a que le den todo, a que le sirvan en todo, a que le resuelvan la vida, a no asumir responsabilidades, a no estar comprometido con, y de momento llega la joven o el joven y hay que empezar a pensar en dos. Y ahí es donde el caos se va a presentar, porque el otro viene exactamente igual. Y entonces viene la lucha por si vamos a ir a comer a un lado o vamos a comer al otro lado. Viene la lucha y un conflicto de poder, ¿no? Si vamos a ir a ver a mi papá o vamos a ir a ver a mi mamá. No, primero a la mía, luego a la tuya, es una lucha de poder. Así es, si vamos a tener hijos inmediatamente o no. Si el hombre le debe permitir a la mujer trabajar o no. Si la mujer le debe permitir al hombre salir con sus amigos o no, porque el hombre está habituado a que pues todos los sábados se iba con sus amigos a jugar fútbol y la mujer todos los viernes se iba al café con sus amigas y entonces viene un jaloneo y Dios en esta discusión y en este problema no aparece por ningún lado, ¿no? Y bueno, algunos de los que estamos aquí en la cabina, muchos están asintiendo, otros están riendo, es parte de un egoísmo. Pero es la realidad, es la realidad que enfrentan nuestros jóvenes, es la realidad que en muchas ocasiones estamos enfrentando nosotros. Yo creo que todo matrimonio enfrenta esta situación, o sea, nadie, absolutamente nadie llega al matrimonio pensando en dos. Sí. No. De hecho, yo me voy a casar porque yo estoy enamorado de otra persona. ¿Sí?
O sea, no estoy para cumplir, en este caso, el amor que ella necesita de mí, sino porque ella me llena a mí. O sea, yo estoy satisfecho. Ella me satisface a mí. Exactamente. O sea, ella me escogió a mí, yo la escogí a ella. O sea, hasta en ese punto hay egoísmo. Yo estoy observando lo que ella me puede dar a mí, ella está observando lo que yo puedo darle a ella. Pero en el sentido bíblico, Dios nos enseña que el matrimonio precisamente es una ayuda de ella para él. Y una respuesta de amor de él hacia ella. O sea, es más lo que yo puedo darle a ella. El pensamiento de Dios es qué es lo que el hombre puede dar a la mujer. O sea, yo debo de poner mi pensamiento en qué es lo que voy a ofrecer a ella y ella qué es lo que me va a ofrecer a mí. De qué manera, como dice el apóstol Pablo, pero me parece que es en 1 Corintios 7, puedo agradar a mi mujer y cómo ella me puede agradar a mí, es el pensamiento que debo de tener ¿no? hacia ella y ella debe de tener hacia mí, porque si no entonces empiezan los conflictos de tipo físico, los conflictos de tipo emocional, los conflictos de tipo espiritual también. Y eso hablábamos de las esferas que comentábamos, ¿no? Sí. Pero principalmente yo creo, hermano, que es cierto, como tú dices, yo he oído y desafortunadamente, como dice nuestro hermano Evaristo, en Iglesias de Cristo, ¿quieres ser feliz? Dale el 50% tú y el 50% tú. No, hermano, no busques la felicidad tuya. Eso es lo que tú comentas, hermano. Tú dale o busca que ella sea feliz, no tú. Porque si ella es feliz, por consecuencia lógica, ¿qué va a hacer ella? Va a buscar tu felicidad. O sea, debe ser algo en contra, ¿no? El hombre debe de buscar la felicidad de la esposa y la esposa debe de buscar la felicidad del hombre o del matrimonio, pero dando el 100% cada uno de los dos, y en medio de esa felicidad debe abundar nuestro Señor Jesucristo. Si lo basamos al concepto bíblico, dice 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo. Quiere decir en realidad que lo que buscamos es llenar la necesidad del otro, sí. Pero también debe de ser el pensamiento de la pareja llenar la necesidad mía, porque si no, esa falta de correspondencia ocasiona que en uno de los dos siga habiendo egoísmo. Pero no solo es, bueno, ahora que tocamos el problema del egoísmo, pero no solo es el problema del egoísmo, algo que decíamos hace un momento es que la mayoría o muchos de nuestros jóvenes que no han pensado en individualizarse de sus padres, están en la idea de que sus padres les resuelven la vida y ello no les permite aprender a tomar decisiones y hacerse responsable de esas decisiones. Y eso, cuando se llega al matrimonio, se vuelve un conflicto muy serio. Sí. Muy serio porque la mujer que debería tomar decisiones, para tomarlas le pide consejo a la mamá. Sí. Le pide consejo al papá, le pide consejo a la tía. Y al final del día ni la tía, ni la mamá, ni el papá. Y llega al encuentro con su marido conflictuada, llega al encuentro con su marido con una postura en muchos casos no bíblica, llega con una postura más bien personal o familiar sin que se considere la Biblia. Y el hombre, en sentido inverso, el problema de que un hombre no aprenda a tomar responsabilidades y que toda la vida su mamá o su papá le resuelvan la vida, pues llega al matrimonio mutilado. Mutilado porque en el momento en que él tiene que tomar una responsabilidad fuerte, porque en muchos casos las responsabilidades que se tienen que tomar en el matrimonio son muy fuertes, no es capaz de tomarla. No tiene la fuerza, no tiene el carácter, no tiene la convicción en la palabra de Dios para tomar decisiones firmes y claras que se deben tomar en el matrimonio. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo decíamos el lunes, en muchos casos los hombres hemos preferido que mejor nos resuelva la vida ahora la esposa. Ya cambiamos a la mamá y ahora ya no tenemos a la mamá, ahora tenemos a la esposa resolviendo la vida por nosotros. Hay muchos cuadros que se pueden dar. El cuadro de la negociación que decía el hermano 50 y 50, bueno, pues ni tú ni yo no vamos a llegar a una media, y se saca de nuestra relación matrimonial a Dios. O sea, si vemos lo que veníamos platicando del orden, el orden que Dios ha establecido es a la cabeza es el hombre del hogar, y después de ello la mujer, pero entre ellos dos, primero que nada debe estar Dios. Y Dios es el que dirija al hombre en sus decisiones y conforme la palabra, por eso debe estar lleno principalmente del conocimiento, pero también de la voluntad, debe de ser el conocimiento que ha adquirido
y la mujer ver en el hombre precisamente esa guía, que es la que Dios le ha dado para que la familia que forman sea dirigida por él. Pero es un compromiso que debe de tomar ya en este caso el joven o el individuo que ya ha tomado la decisión de formar una pareja. Ahora, la relación de familia no se puede cortar como tal. En este caso hablamos de los padres. Debe de respetarse en este caso la nueva familia que viene a ser ya este matrimonio, pero esa relación de familia continúa. ¿En qué? En consejos. Las ancianas, dice la palabra de Dios, deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a ser respetuosas de ellos, y también a ser personas que estén ocupadas en sus hogares. Ahí yo quisiera hacer una precisión, porque nuestras hermanas, nuestros hermanos que están escuchando, quizás pudieran tomar un concepto equivocado. Lo que acaba de decir nuestro hermano Josué es que la relación familiar no se puede cortar. Sí, nunca va a dejar de ser mi padre, nunca va a dejar de ser mi madre. Pero dijo algo bien interesante Josué ahorita: consejos. Pero lo que generalmente los padres dan no son consejos. Son mandatos. ¿No? El padre le dice al hijo lo que tiene que hacer. Y ojalá y el padre le dijera al hijo lo que tiene que hacer conforme a la escritura. Pero el padre le dice al hijo lo que tiene que hacer según él piensa. Pero mira, lo que pasa acá, lo que comentaba nuestro hermano José, es algo muy diferente la familia que tu familia. ¿Por qué? Yo comentaba, y gracias a Dios hubo gente que también nos lo enseñó conforme a las escrituras. Cuando un joven ya está dispuesto a casarse, va a formar su familia. Y tiene que hacer un lado a la familia, incluyendo padres, hermanos y todo. Y como dice José, no cortándola, pero él debe de tener en mente que él ya va a formar su familia. Al formar su familia, él tiene que proveer ¿para quién? Para su familia, en decisiones para su familia, en disciplina para su familia, ya no la familia. Entonces la gran diferencia en tu familia y la familia son muy grandes, y es lo que muchas veces nuestros matrimonios no lo entienden. Sí, de hecho, cuando yo he tenido la oportunidad de aconsejar a jóvenes que recién se casan, lo que les digo es, ¿saben qué? Van a empezar a sufrir desafortunadamente presiones de ambas familias, porque la familia de un lado está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, la familia del otro lado está acostumbrada a hacer, y los jóvenes no saben al final del día a quién hacerle caso, y lo que yo les he dicho, pues es que no le hagan caso ni a la familia ni a la familia. Tomen sus propias decisiones conforme a la palabra. No le hagan caso a la familia o a la familia. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar, hermanos. Como les dije al principio del programa, pues es un tema muy vasto, muy largo. Esperemos en un par de programas poder concluirlo. Pero bueno, pues ahí está. Ojalá y sea de edificación. Seguimos esperando sus comentarios, sus opiniones, y más que ello, ojalá y nos edifique y podamos sujetarnos a la palabra. Hermano Miguel. Sí, hay un comentario de la hermana Uri Ordaz, dice que estos estudios les deberían de dar a los jóvenes de la congregación, de cada congregación, porque son muy interesantes, y para que los vayan, para que se vayan haciendo conciencia en el matrimonio. Pues más bien habría que dárselos a los papás de los jóvenes, ¿no? Para empezar, porque a veces los papás de los jóvenes nos equivocamos con nuestros jóvenes, ¿no? Dice José Luis Martínez, pero muchas veces nosotros ponemos el ejemplo del matrimonio y ellos piensan que es así. Qué buen tema. José Luis Martínez, ¿de dónde nos saluda? José Luis Martínez. No dice de dónde. No. Bueno, saludos. Un saludo a José Luis. Dania Lavigune, disculpe la pronunciación, muy buen tema, que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Pues si les ha parecido interesante, recomiéndenos para que más hermanos puedan escucharlo y de alguna manera todos nos edifiquemos juntos con la palabra de Dios. Pues esto ha sido, hermanos, Palabras de Vida Eterna en Puebla. Hermano Miguel, ¿alguna cuestión? Sí, rápido, tengo una petición de oración de parte de la hermana Jocabet Martínez. Dice, pide oraciones por el matrimonio de su hija, ya que se va a casar próximamente, que Dios les bendiga, le pide sabiduría en su matrimonio, que Dios la mantenga siempre unida al Creador, y que tomados de su mano nada le faltará. Está bien, hermana Jocabel, que se pidan esas oraciones, pero yo añadiría, hermana, si me está usted escuchando, que
el que estos jóvenes se acerquen al consejo de Dios no estaría por demás. Aquí en la mesa están hermanos muy capacitados, nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Josué, están muy capacitados en la materia, y ellos bien, creo yo, con mucho gusto, podrían orientar a estos jóvenes que son cristianos, entiendo, a estos jóvenes cristianos que se van a casar, pues precisamente para que no cometan las faltas que nosotros hemos cometido, y pues para que de ser el caso, pues se corrijan algunas cuestiones que haya que corregir. Yo diría que sería bueno eso, porque en muchas ocasiones decimos, no, pues oren por esto, pero bueno, ¿y qué hacemos con la palabra respecto de eso específicamente, no? Ojalá y por ahí pueda suceder. Dice el hermano Ulises Lara, recibir la enseñanza con humildad y propósito de hacer. Eso es importante. Eso es importante. Bueno, pues nos estamos yendo, hermanos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ya son las 10:25. Agradecemos a todos ustedes por el favor de su atención. A nuestros hermanos que están aquí en la mesa. Hermano Miguel, buenas noches. Buenas noches, hermano. Les doy rápido las respuestas a las preguntas. La primera está en Primera de Reyes 4:7. Son 12 gobernadores, los cuales mantenían al rey y a su casa. Ellos están obligados a abastecerlo por un mes al año, por eso eran 12, uno cada mes. La segunda respuesta viene en Primera de Reyes también, 4, del 22 al 23. Era cada día, eran 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Y por último, la respuesta es en Primera de Reyes 4:26. Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. ¿Cuántos caballos? Tenía 40,000 caballos. Con carros, ¿eh? Sí, con sus carros y sus caballerizas. O sea, era... Pobremente tenía. Pobremente, pero también el extenso territorio que tenía 12,000 para tenerlo. jinetes. Pero algo contra la ley que Dios había dado. Exactamente. Claro, que no acumulara, ¿no? Sí, exactamente. Que no acumulara. Porque Muchas eso gracias. lo iba a llevar a la codicia, ¿no? Exactamente. Muy bien. Eso nos está dejando edificación. Que tengan muy buena noche, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias. Hermano José, gracias, buenas noches. Pues una disculpa a nuestros hermanos por la constante tos. Estamos saliendo de un cuadro de infección de la garganta, pero que Dios sea el que nos dé principalmente a nuestro corazón la bendición de tener esa voluntad de obedecer al conocimiento que vamos adquiriendo día con día. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano José. Hermano Alejandro, Igualmente, muy buenas noches, que Dios les bendiga y que descansen. gracias. Un saludo de Hermano, Ecuador. ¿Cómo está el de Ecuador? Saludos para Ecuador. Un saludo hasta Ecuador. Un saludo hasta Ecuador. Que Dios les bendiga. Gracias. No sé de qué parte de Quito, de... No mandan de Guayaquil. Ecuador, desde Ecuador. Buenas noches desde Ecuador. Buenas noches. Buenas noches hasta Ecuador. Descansen. No sabemos la hora en Ecuador, supongo que son como 2 horas de diferencia, pero bueno, pues buenas noches hasta allá. Gracias por vernos, hermanos. Hermano Mario, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hermano Luis, Buenas noches. buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. A nuestros hermanos que están allá adentro operando los teléfonos, ayudándonos con algunas otras cuestiones también. Muchas gracias a nuestra hermana Chelo, a sus hijas, al joven Dylan, al joven Jonathan que están allá adentro. Muchas gracias. Josué, que no salen a cámara, pero miércoles con miércoles han estado aquí con nosotros apoyándonos ya prácticamente durante 2 años. Muchas gracias a ellos también. Sobre todo gracias a Dios que nos da la vida y la salud para poder transmitir su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a Dios en una oración. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta noche porque nos permites servirte de alguna manera. Hacemos un pequeño esfuerzo, Padre, por transmitir tu palabra. Te rogamos que algunos de los consejos de tu palabra nos sean útiles, que todos ellos los podamos asimilar, los podamos aplicar a nuestras vidas, que nuestros hermanos puedan resultar edificados respecto de tu palabra. Bendícenos a todos, Señor. Permite, Padre, que tu palabra no salga vacía y que cada uno de nosotros se alimente espiritualmente de ella y tome, Señor, lo que necesita y corrija, podamos corregir nuestras vidas si es que se están desviando o se han desviado de
de tu camino. Bendice pues, Padre, a mis hermanos en esta noche, bendice el alimento que vamos a tomar, pues todo, Señor, te lo agradezco y te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludos, hermanos, saludos. Gracias a